Mi hija me dijo que su padrastro la odiaba, pero cuando revisé sus mensajes, descubrí una verdad que lo llevó directo a la cárcel. Nunca olvidaré la sensación de vacío y terror que me invadió aquel día. Sofía, mi hija, se acercó a mí mientras yo lavaba los platos en la cocina. Su voz era pequeña, temblorosa, cargada de un miedo que no pertenecía a una niña de 10 años. «Mamá, él me odia», susurró, abrazándose a sí misma, encogiendo los hombros. Me quedé paralizada por un segundo. Lavaba los platos con agua caliente, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté recomponerme. «¿Quién te odia, cielo?», pregunté, intentando sonar tranquila. «¿Tu padrastro?». Ella asintió con la cabeza, sus ojos grandes y llenos de lágrimas clavados en los míos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sofía siempre había sido sensible, pero nunca la había visto así, tan aterrada por alguien que debería cuidarla. «Cuéntame qué pasó», dije, arrodillándome frente a ella. «Estoy aquí, Sophie. Puedes hablarme». Y entonces comenzó a relatar cosas que me helaron la sangre. Pequeñas humillaciones disfrazadas de disciplina, palabras duras dichas con un tono frío, miradas que la hacían encogerse, gestos que la hacían sentir que nunca estaba a salvo. Me contaba cada detalle con la exactitud de quien ha vivido un tormento constante, y mientras la escuchaba, no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y terror. Quise pensar que estaba exagerando. Tal vez mi hija malinterpretaba las cosas, pensé, pero había algo en sus ojos, en su postura, que me decía que no. Cada palabra era un grito silencioso que no podía ignorar. Aquella noche no dormí. Me levanté varias veces, comprobando que Sofía estuviera bien, recordando cada gesto, cada palabra de ese día. No podía dejar de pensar en lo que podría haber estado pasando cuando yo no estaba presente. El miedo creció, mezclado con una rabia que nunca antes había sentido. Al día siguiente, empecé a observarlo más de cerca. Su comportamiento con Sofía parecía inofensivo a simple vista, pero cuando prestabas atención a los pequeños detalles, todo encajaba. Comentarios sarcásticos, gestos de desaprobación, un tono de voz que parecía neutral, pero que Sofía percibía como amenazante. Cada vez que mi hija me contaba algo más, mi angustia crecía. Una tarde, mientras Sofía jugaba con sus muñecas en su habitación, recordé que solía enviar mensajes a sus amigas a través de la tablet. Me debatía entre la ética y el miedo, pero finalmente la curiosidad y la necesidad de protegerla me ganaron. Abrí la aplicación de mensajería, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que encontré me dejó paralizada. No eran simples quejas de niña caprichosa, eran gritos silenciosos, llamados de ayuda que había ignorado durante demasiado tiempo. Mensajes como: «No me deja jugar», «Siempre me grita sin motivo», «Me mira como si quisiera que desapareciera». Y luego, algo que me hizo contener el aliento, capturas de conversaciones con su padre donde le decía cosas crueles, manipuladoras, hirientes, llenas de odio. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había dudado, todas las excusas que me decía para justificar su comportamiento, se desmoronaron frente a mis ojos. Ese hombre, con quien había compartido años de mi vida, había estado dañando a mi hija de manera sistemática. No podía esperar. Guardé cada mensaje, cada captura, cada palabra. Necesitaba pruebas sólidas antes de confrontarlo. No podía arriesgarme a que mi hija sufriera más, pero tampoco podía actuar solo por mi palabra. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordé escenas pasadas, momentos en que ella había encogido los hombros o se había quedado callada después de una palabra suelta, miradas esquivas que yo había interpretado como timidez o sensibilidad. Todo cobraba sentido ahora, y la culpa me estrangulaba. Al día siguiente, lo llamé a la sala. Mi voz estaba firme, pero temblaba ligeramente. «Sé todo», le dije, sosteniendo la mirada. «He visto los mensajes. Sé lo que le has hecho a Sofía». Intentó negar, luego enojarse, y finalmente manipularme. Cada palabra suya sonaba vacía frente a la evidencia. Su fachada de hombre amable se desmoronaba. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía miedo, miedo de lo que podría haber hecho cuando nadie lo veía. «Eso no es lo que crees», dijo con voz tensa, temblando. «No me interpretes mal. ¿No es lo que creo?», repliqué, con lágrimas en los ojos.
Sofía me contó todo, y yo lo vi con mis propios ojos. No hubo defensa que resistiera. Cada intento de explicación se volvía más débil ante las pruebas irrefutables. Su máscara de padre perfecto caía y mientras lo observaba, me preguntaba qué secretos oscuros más guardaba, qué otras manipulaciones había logrado esconder. Llamé a la policía esa misma noche. Cuando llegaron y lo esposaron, Sofía y yo nos abrazamos, llorando, mientras escuchábamos sus gritos y negaciones. Por primera vez sentí alivio, un alivio mezclado con miedo y tristeza, pero también con justicia. Pero la historia no termina ahí. Revisando los mensajes nuevamente, descubrí un patrón más oscuro. No solo la había odiado y maltratado, sino que había intentado manipularla psicológicamente para que dudara de mí, para aislarla, para que se sintiera sola. Cada mensaje era un plan meticuloso de abuso emocional, y mi miedo se convirtió en rabia y determinación. Durante semanas revisé cada mensaje, cada conversación, cada prueba. La magnitud del abuso me aterraba. Me preguntaba cómo había confiado en alguien tan destructivo, cómo un hombre podía ocultar su verdadera naturaleza detrás de una sonrisa y gestos cordiales. Sofía comenzó a mejorar lentamente. La veía jugar, sonreír y reír de nuevo. Sus miedos aún aparecían, pero poco a poco aprendimos a reconstruir nuestra confianza. Cada noche, mientras la arropo, pienso en lo cerca que estuvimos de no descubrir la verdad a tiempo. Ahora él está en la cárcel, enfrentando cargos graves. La vida de Sofía y la mía ha cambiado para siempre. Hemos comenzado a sanar, aunque algunas cicatrices nunca desaparecerán. Siento una mezcla de rabia y alivio cada vez que pienso en él, rabia por todo el daño que causó, alivio por haber protegido a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera revisado esos mensajes? ¿Si hubiera dudado de mi hija un segundo más? Esa pregunta me persigue constantemente, recordándome que los peligros pueden estar más cerca de lo que creemos y que escuchar a nuestros hijos puede salvar vidas. Cada vez que pienso en nuestra historia, siento la necesidad de compartirla, para que otras madres y padres puedan abrir los ojos a lo que a veces está oculto detrás de sonrisas y gestos de normalidad. Sofía y yo hemos aprendido a ser más fuertes, a confiar en nuestra intuición y a protegernos mutuamente. Todavía recibo mensajes de amigas y otras madres, preguntándome cómo reconocer señales de abuso, cómo confiar en la palabra de sus hijos, cómo actuar antes de que sea demasiado tarde. Si algo bueno puede salir de nuestra experiencia, es ayudar a otros a actuar, a escuchar y a proteger a sus hijos. Porque la verdad existe, aunque a veces esté disfrazada de normalidad. Y cuando finalmente la vemos, puede cambiar la vida para siempre.